Hola gente bonita, quizás se estén preguntando qué es eso de oniromancia y pues va algo así como de adivinar el futuro interpretando sueños. ¿Y qué tiene que ver eso con la escritura? Pues muchas cosas, en especial para quienes aman proveer pistas a través de los sueños y flashbacks de los personajes, aunque no sean visiones futuras exactamente. Este episodio va un poco de cómo estructurar estas narraciones que no encajan tan directamente en la línea narrativa, que no tiene que ser precisamente cronológica, y un poco también de cuándo, cómo y por qué incluirlas. Primero que nada, no hay una manera adecuada y precisa de presentar los flashbacks, sueños o visiones. Me refiero a que hay escritores y editoriales que acostumbran a destacarlos con una fuente distinta, con cursiva o con sangrado, o indentación si aceptan anglicismos. Si publican en Wattpad, las opciones de formato se reducen a la cursiva. Pero ¿realmente es necesario un cambio gráfico para denotar una escena así? Yo creo que no, en general. Me parece que es un recurso útil para los flashbacks o analepsis específicamente. Y no hablo de remembranzas de un pasado que el personaje está añorando, sino de esas escenas que se atraviesan, que casi sin venir a cuento cortan la narración por algún agente externo, sea una situación que el personaje presencia, o interno, un hilo de pensamiento que lleva al flashback, que las denota, las detona. Es algo que hace ¡boom! Aparece. El recuerdo asalta al personaje en cuestión sin previo aviso, y el cambio de formato ayuda a transmitir lo repentino del flashback. Los flashbacks o analepsis como tal, es decir, que no son una escena del pasado narrada después de un separador a modo de explicación para lo que viene, sino un fragmento del pasado que se entromete en el presente del personaje, tiempos verbales de narración aparte, son más comunes en personajes con estrés postraumático, pero no exclusivamente, y no necesitan un preludio en la narración, aunque sí una razón y una consecuencia para que ustedes como escritores decidan hacerles hueco. ¿Qué beneficios trae que esta escena se atraviese en la línea temporal, en la secuencia narrativa? ¿Por qué no solo mencionar que el personaje se acuerda? ¿O por qué no traer, por ejemplo, una carta? Algo así. O sea, tienen que pensar muy bien que esta sea la mejor manera de presentar esta información sin usarlo simplemente para dejar caer información. Les traigo un ejemplo de una de mis historias que se relaciona con otro extracto que les leeré más adelante en este mismo episodio. Y bueno, a mí se me hace muy raro leer en voz alta, pero me pareció, no sé, interesante esta dinámica, a ver qué les parece. Si yo supiera algo de él que no quiere que revele, podríamos quedar a mano, o casi. Se suponía que estábamos a manos esos días de vacaciones en los que nos pasamos explorando la mansión. Yo no podía creer cuán grande y llena de recovecos es, pero Chris la conoce tan bien como a su varita. O casi. Empieza la cursiva. ¿Seguro que hay una salida por aquí? Le pregunté mirando la escalera de caracol que parecía bajar hasta el inframundo. Que sí, gallina. La sorna en su voz, por una vez, no sonaba burlesca, sino más bien cómplice. Bajamos lo que me pareció una eternidad, y cuando estaba que ya no podía más, se ofreció a cargarme. Mi hermano me llevó a caballito por una escalera en una antigua y oscura mansión. Parecía un sueño. Nos llevó hasta un rellano tan pequeño que habrían cabido 3 personas. ¿A dónde lleva eso? Mi voz sonó mucho menos aterrada de lo que me sentía, y si hubiera estado de pie tal vez no me habría podido sostener. Una puerta frente a nosotros, hacia la que se dirigía Chris, era como cualquier otra en la mansión, de ébano, tallada para representar enredaderas y arabescos que a veces parecían serpientes y acababan en flores, remachada con metales parecidos a la plata, pero que a la vez reflejaban el color de lo que tuviese enfrente. La otra puerta, la que señalé y que estaba en diagonal a nosotros, pero justo delante de la escalinata, me hacía pensar en Azkaban. No queremos ir allí, gruñó, y me soltó. Apúrate o llegaremos tarde a cenar.
Su estómago lo imitó. Después de la cena, no volvió a tratarme como su hermana. Termina la cursiva. Me desembarazo del recuerdo antes de que se me cuele en la expresión. Reordeno los frascos de esencia de bicacroma para que no se caigan y le lanzo una mirada a Verónica. No ha hecho nada en toda la clase. ¿Te sientes culpable o qué? Me esfuerzo para no soltarle la molestia que el recuerdo con Arturo me ha dejado. Verónica parpadea como tonta. Ni siquiera sé por qué le pregunté eso. ¿Culpable de qué? Pero nada más mirarla se me ha venido esa palabra a la cabeza. Bien, chicos, llama la profesora Vaughan. Antes de irse, por favor, dejad los frascos en la caja del color adecuado. Verónica parece más desdichada al verla sonreír y luego mirar sus frascos vacíos. No puedo con todos. Le muestro las manos ocupadas con casi todos los frascos que llené, sin saber muy bien qué estoy haciendo. Trae los que quedan. Bueno, ese ha sido mi ejemplo de un flashback ahí medio atravesado. ¿Qué pasa cuando son escenas aisladas, saltos temporales en la narración? No sería imprescindible un cambio en el formato, pero siempre, siempre ubiquen a los lectores. Hay gente que prefiere un encabezado con la fecha y hora de la escena, otra que a medida que avanza la escena deja pistas de cuándo ocurre, pero de una forma u otra hay que decirle a los lectores dónde y cuándo pasa lo que están leyendo. En otra de mis historias, un personaje está inconsciente y va recordando saltadamente muchos acontecimientos de su vida, y de vez en cuando se cuela también un poco de narración del presente, que si percibe un aroma, un dolor, o se pregunta por qué está recordando cierta cosa. Así que fui alternando con el tiempo verbal, presente para lo que sucede mientras está inconsciente, pasado para lo que va recordando. Pero este pasado está desordenado. A veces viene algo que pasó hace un mes y luego algo que pasó hace 15 años y luego algo de hace 7. Uno de los recursos que yo utilicé es que en algunas escenas aparece un niño. Señalando su edad o su altura, traté de dar indicios de cuándo ocurrió la escena, mientras que otras veces señalaba directamente cuánto tiempo había pasado desde el evento catalizador del libro, ya que pues era muy importante para el personaje y digamos que tenía sentido en el contexto que se la pasara comparando eh, qué tanto había pasado desde ese momento específico. Otras formas de mostrar el paso del tiempo, especialmente para recuerdos y saltos temporales, no flashbacks, son, por ejemplo, una fachada de una casa, de una tienda, de una escuela que se va deteriorando. Por ejemplo, pasa todos los días de camino a tal lugar frente a una biblioteca. Entonces, a veces durante un tiempo estuvo pintada así, luego se le cayó la pintura, luego la pintaron de este otro color, se le volvió a caer la pintura, luego quitaron la biblioteca, algo así. Otro ejemplo sería un regalo perdido. En mi cumpleaños me regalaron un anillo, lo perdí 13 años después. Una escena ocurre cuando ya está deslustrado, otra cuando ya no lo tengo, sin dar más fechas específicas que cuándo me dieron el anillo y cuándo lo perdí. Creo que ya se hacen una idea y pueden imaginar sus propias marcas de tiempo. Ahora, los recuerdos que no son ni flashbacks ni escenas completas pueden ahorrarse el cambio de formato y no probablemente no den tanto chance para mostrar más marcas de tiempo, pero sí hay que introducirlos. Puede ser con comparaciones. Esa bicicleta que acaba de pasar se parece a la que tenía fulanita en la adolescencia. Me pregunto qué está haciendo ahora con su vida. Cuando nos conocimos era así, así y asado, y fue mi novia y tal. Podría ser una manera interesante de presentar un personaje. Otro ejemplo sería un personaje se está vistiendo para una cena importante y recuerda que su madre le decía que usara tal prenda para dar tal impresión. Entonces sigue pensando en su madre mientras se va vistiendo hasta mencionar que la madre se murió. Entonces el dolor de la pérdida podría incapacitarle para ir a la cena importante o reconfortarle al pensar que su madre sí querría que fuera a la cena. Eh, Esto podría ir intercalando con acciones presentes, por ejemplo, con cada botón que se va amarrando, recuerda un párrafo de recuerdo.
que si escena fuera un flashback, por ejemplo, el personaje se está abotonando la camisa cuando llega a la mitad, sin pensar que su madre le decía tal cosa, sino interrumpe la escena. O sea, la escena de vestirse es interrumpida por otra escena donde llega su madre y le dice que se ponga esto para que piensen así de él o algo por el estilo. Y entonces transcurre toda esta escena del recuerdo, el flashback, y luego, sin más aviso, se devuelve a donde el personaje sigue abrochándose la camisa. En eso sí es un flashback, sin preludio, sin ok, vamos a volver. ¿Qué pasa cuando sí es un recuerdo como tal? Pues hay que regresar con cuidado al presente del personaje, ya sea que estemos narrando en pasado o en presente, pero hay que considerar cuál es el presente del personaje, qué es lo que estamos narrando ahorita. Entonces hay que, digamos, agarrar al lector con mucho cuidadito, sacarlo del presente, llevarlo al pasado, mostrarle el pasado, agarrarlo con mucho cuidadito, soltarlo en el presente. Porque, ¿qué puede pasar? A mí me confundió muchísimo Lee Bardugo en El Rey Marcado, que de vez en cuando Nicolai recordaba cosas y entonces volvía a, digamos, el presente, o sea, la narración está en pasado y recuerda algo de un pasado más atrás y vuelve al pasado presente, pero yo no me daba cuenta que estaba volviendo. O sea, en ningún momento me dan como una sensación de, ok, esto, especialmente cuando el personaje está analizando algo en el recuerdo, o sea, se está acordando de que cuando estaba en esa situación estaba analizando la situación y entonces de repente regresa y entonces ahora está analizando, es el presente o está analizando el recuerdo. Entonces tenemos esta narración interna que no es de situaciones. Entonces yo no me daba cuenta de cuando estaba narrando en el pasado pasado o en el presente pasado. No me devolvían con cuidadito al presente. Y entonces yo me perdía. Y eso fastidia mucho. O sea, no es digamos, horrible, horroroso. Voy a dejar un libro por eso, pero es de cuidado. Y para esto podemos usar los tiempos verbales. Por ejemplo, si están narrando en absoluto pasado, o sea, todo lo que narran lo narran en pasado, los recuerdos se pueden ayudar de tiempos compuestos. Había estado haciendo o mientras lo hizo, pensó y así irlo, digamos, llevando, ir aclarando cada oración en qué momento de la línea temporal del personaje está ocurriendo, a pesar de que todo me lo narran en pasado. He leído por ahí que recomiendan también que si están narrando en pasado, los recuerdos narrarlos en presente y se me hace rarísimo. No, por favor. Es que, no sé, o sea, también es algo como personal, porque si alguien me está contando una historia de algo que le pasó y me lo empieza a narrar en presente, que pasa mucho, se me hace muy raro. Es como, ¿por qué estás narrando en presente? En presente estamos aquí hablando de eso. ¿Por qué me dices que en vez de decir yo estoy aquí parada y entonces viene y pasa y sucede y no sé qué? Y es como, no, 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 eso ya pasó. ¿Por qué me lo cuentas en presente? Entonces, pues en los libros me pasa lo mismo. Se me hace muy raro que un pasado me lo narren en presente. Yo, digamos que en esta me he salvado porque casi siempre narro en presente. Pero, por ejemplo, en Proyecto Gea sí narro en pasado. Y tengo la suerte de que el personaje narrador casi no se acuerda de su pasado. Entonces, casi nunca tengo estos dilemas de cómo mostrar el pasado dentro del pasado. Pero pues eso, he visto que lo más útil es manejar los tiempos compuestos. Y por eso tenemos que saber un montón de cómo funcionan los tiempos verbales. El español tiene muchísimos tiempos verbales
saberlos por nombre. A mí me ayuda mucho saberlos por nombre, tipo que si pretérito pluscuamperfecto, que es el había, porque así siento que los puedo ordenar mejor en mi cabeza para ver cuándo usarlos, para qué me sirven, qué sensación, de qué tan pasado es lo que estoy narrando. Y bueno, sigamos adelante con el podcast. Sobre los sueños. Aquí se vuelve todo todavía más subjetivo porque a muchísimos autores les gusta jugar con sus lectores y ocultar que lo que están narrando es un sueño hasta la última línea o hasta que se despierta el personaje. Por favor, no hagan eso. Por favor, como lectores se los pido. Es extremadamente desconcertante. Y si ya me veo venir a mitad del sueño, que es un sueño, pues ya me fastidia. Es como, ok, pero muéstrame acción. ¿Qué está pasando? ¿Cómo avanza la cosa? ¿Qué implicaciones tiene este sueño? ¿Por qué me interesa a mí que este personaje esté soñando eso? Pero bueno, pasa y cada quien sabrá si es lo que su historia necesita. En estos casos, el cambio de formato arruinaría el engaño, así que queda completamente descartado. En otros ejemplos, cuando sí se aclara desde el principio o casi desde el principio que la cosa es un sueño, a veces hay divisores, así como algún elemento gráfico que indique un cambio de escena. Por ejemplo, aquí les tengo un fragmento de Corona de Medianoche, el segundo libro de Trono de Cristal. Celina guardaba al bosque yermo del barranco y el viento del norte le alborotaba el cabello. Ya había soñado otras veces lo mismo, siempre en aquel escenario, siempre en aquella época del año. Ahí narran el sueño y después de otro divisor viene. Celina despertó envuelta en oscuridad. Del fuego solo quedaban cenizas y la luna se había ocultado ya. Y bueno, ahí sigue la escena, ya cuando se ha despertado y digamos los efectos que tuvo ese sueño repetitivo. Y pues aquí, a pesar de que hay introducción y conclusión del sueño, o realmente no hay conclusión, ahí es un aviso de que ya se despertó, pues también están los divisores. Entonces hay como una doble señal de que esto que está narrando aquí es aparte. También se puede acompañar en la narración al personaje desde antes de irse a la cama hasta que se queda dormido y va apareciendo el sueño, sin un divisor. Yo tengo, aquí les traigo otro extracto de mis historias, un ejemplo del mismo libro que les leí hace rato, Razones para ir a Hogwarts y otros por qué, que dice: finalmente podemos cenar en paz, aunque tal vez ninguno de los tres estamos muy despreocupados. No puedo evitar el vacío que me ha generado la ruptura de Jason con sus antiguos amigos del alma, y la expresión miserable que se ha cargado Henry desde hace ya una buena temporada lo agravan aún más. Los ceños fruncidos nos acompañan todavía cuando vamos a dormir, y no desaparecen aun cuando cierro el dosel de mi cama. No estoy segura de en qué momento me he quedado dormida, pero cuando soy consciente de mí misma es para ver la horrible puerta misteriosa de la mansión Malfoy, la reja negra que resguarda un muro de piedra opaca y cubierta de cadenas, y algo que espero sea solo óxido. Se yergue ante mí con esa tenebrosa aura de encarcelamiento y podredumbre. No ha pasado un segundo desde que he empezado a verla y ya descarto la idea de que sea un sueño. Toda la imagen tiene un matiz parecido al del óxido de las cadenas, como si viera todo a través de un lente de color que indica que es una premonición. Pero no sé qué significa este filtro en específico. Quitándome un peso de encima, la perspectiva cambia y de pronto me encuentro en algún lugar de Hogwarts, tal vez cerca del aula de pociones. Arturo está al fondo del pasillo, mirando hacia mí sin expresión aparente. Se voltea, dándome la espalda y dejándome una sensación helada, aunque no sé dónde, ya que no soy corpórea en los sueños. La parte buena, o al menos espero que lo sea, es que no hay ningún color anormal que lo cubra todo. No es tanto una visión futura como una simple posibilidad. El alivio de notarlo se consume cuando la escena se transforma, dando paso
Lo único que alcanzó a ver es la esquina donde se ovilla Otto, a quien solo puedo reconocer por el cabello. De resto, su costado y espalda no me confirman su identidad. El mismo matiz herrumboso de la puerta me cubre la vista, y puedo sentir la bilis del miedo en la boca inexistente. Esto no es real, no tiene por qué volverse real, me digo como un mantra, aunque sé que no es verdad, no es lo que pasa con las visiones que se repiten. Igual que la vez anterior, el cuerpo de Otto se deforma y se consume, como si de pronto estuviera famélico y de cara a un fuego ardiente. La piel, usualmente tan pálida que no parece ocultar sangre, se le vuelve rojiza, anaranjada y brillante. Sus manos resuman llamas que se extienden hasta prenderle el cabello, y los ojos de oro pasan a ser ventanas al infierno. Dos llamaradas se extienden desde los omoplatos con un trepidante espasmo que me hace desear más que nunca poder cerrar los ojos. La única cosa que impide que me desmaye de pánico, además de que no creo poder desmayarme teniendo una visión, es que de estar realmente frente a Otto me estaría rostizando. Lo último que veo es la transformación completa de un chico que intenta conservar su humanidad en una arpía monstruosa devorada por la ira de forma literal. Me incorporo y jadeo tan violentamente que casi no me doy cuenta que ya ha regresado. Estoy en el presente, despierta. No más un futuro que a la vez refleja el pasado para mí. Violet, susurra una voz al otro lado del dosel, casi tan aterrada como yo estaba hace un instante. ¿Estás bien? Abro la cortina y le indico con la cabeza que entre. Apenas noto el colchón hundiéndose bajo el peso de Verónica. Todas las sensaciones de la visión y los recuerdos de esa vez en tercer curso, la horripilación de ver a Otto sufriendo en su propio cuerpo, aún me abruman. Violet, insiste. La mueca en su cara apenas merma. ¿Estará bien que se lo diga? Ni siquiera sé si es consciente de lo que le puede pasar a Otto si se deja llevar por la ira. Tampoco estoy segura de cómo interpretar la premonición. Una pesadilla. Si se da cuenta de que miento o no, no lo noto. ¿Y tú? ¿Qué haces despierta? Deben ser como las 3 de la mañana. Bueno, fin del extracto. Eso también, digamos, ya nos introdujo a la cuestión de las visiones. Este personaje tiene visiones mientras sueña. Pero, ¿qué pasa con las visiones que asaltan al personaje estando despierto? Aquí les tengo otro ejemplo, pero esta vez no lo escribí yo. Es de La Torre de Nerón de Rick Riordan, en que tenemos una profetisa que tiene un, ¿cómo se llama? Bueno, da una profecía, pero no es el personaje narrador, es otro, entonces es un poco distinto. Vamos allá. Tranquilo, papá, dijo Will. Tú ya has cumplido tu parte. Ninguna historia termina del todo, ¿verdad? Solo desemboca en otras. Entrelazó los dedos con los de Nico. Nos enfrentaremos a lo próximo que venga, juntos, con profecía o sin ella. Juro que yo no tuve nada que ver. No pulsé un botón en la espalda de Rachel. No encargué de antemano un regalo sorpresa de repartos delficos. Pero en cuanto Will dijo la palabra profecía, Rachel se puso rígida. Inspiró bruscamente. Una bruma verde se elevó de la tierra, se arremolinó alrededor de ella y se introdujo en sus pulmones formando una espiral. La chica tropezó hacia un lado mientras Nico y Will se lanzaban a atraparla. En cuanto a mí, me alejé de forma muy poco divina, con el corazón latiendo como el de un Lester asustado. Supongo que el gas verde me recordó demasiado al reciente tiempo de calidad que había pasado con Pitón. Cuando el pánico disminuyó, el momento profético había pasado. El gas se había disipado. Rachel estaba tumbada cómodamente en el suelo y Will y Nico se hallaban de pie junto a ella con cara de preocupación. ¿La has oído? Me preguntó Nico. ¿La profecía que has susurrado? Yo no la he oído, reconocí. Mejor os dejo a los dos descifrarla. Will asintió con la cabeza, resignado. Pues no sonaba bien. No, seguro que no. Miré a Rachel Dale con cariño. Es un oráculo maravilloso. ¿Qué opinan? ¿Sigo trayendo extractos para ejemplificar? Se me hace muy raro leer en voz alta, pero siento que no hay mejor manera que, que los ejemplos. Ver, oír en el momento cómo
se ha hecho antes. En caso de que el oráculo sea quien narre, pues depende de cómo hayan determinado que sucedan las profecías o las visiones, puede que no las recuerde, como si simplemente parpadeara de pronto y todo el mundo les está mirando como what the fuck, ¿qué te acaba de pasar? ¿Qué acabas de decir? Y el personaje se quede como, pero si yo no he dicho nada, yo he estado aquí nada más existiendo. O también puede ser que vea visiones como un poco Merlina de la serie de Netflix, que se paraliza mientras ve la visión y entonces pues es muy notorio externamente. O también podría ser que ve una visión y no se puede concentrar en lo que está pasando por fuera, pero sí puede seguirse moviendo sin, como, sin gran problema. Y no sé, lo que les funcione. Depende de qué tan repentina debe ser la visión o la profecía. Y friendly reminder de que hay mil maneras de transmitir el asalto sin escribir de repente. Eso a veces quita todo lo repentino de la escena, escribir de repente. Y bueno, eso ha sido todo por este episodio. Los cambios de formato cortan la secuencia narrativa, hay que introducir y concluir los recuerdos con cuidado, a menos de que se quiera transmitir esa sensación repentina. Y por favor avisen cuando están narrando un sueño. Tratar de mostrar la diferencia entre sueños normales, visiones y realidad. Siempre mantener ubicados a sus lectores. Nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias. Bye.